va a tener un sistema de archivos. Bien, por eso hice Linux Swap. O sea, usted sabe que ahí está la memoria virtual. Listo. Pero lo que es la raíz y el home, esas dos particiones sí tienen sistemas de archivos y se llama así. Extensión 4 o XT4, extensión, que es de XT4. Bien, y ambas están formateadas de la misma forma. O que hay extensión 2, extensión 3 y extensión 4 o XT4, que es el último sistema de archivos para Linux. O sea que todas las distribuciones de Linux o todos los Linux van a utilizar XT4. Bien, hay unos que utilizan XFS, pero también tienen la posibilidad de utilizar XT4. Entonces eso pues va a diferir de la distribución, pero todos van a utilizar lo mismo. Listo. Hasta ahí claros. Entonces, el sistema de archivos que se va a utilizar en cuanto a Linux es ext4. Ahí se los presento. Bien. También tiene clúster pequeño, o sea que va a optimizar el espacio en cuanto a almacenamiento de archivos o de información. Entonces, algo parecido a NTFS. Eso es una ventaja. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud hasta ahí? No, profesor. Bueno, entonces continuamos acá. Entonces, ok, estamos viendo acá muy importante, ¿sí? Entonces, si usted observa, céntrese acá donde está señalado en la parte de raíz. Entonces, ya hablamos que esto es la raíz, ¿cierto? Ya sabemos por qué es la raíz. Bien. Ahora, ya sabemos qué es esto, qué es el sistema de archivos, pero nos falta explicar esto de acá del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, siempre que usted vea esto, /dep, o /dep quiere decir que esto es un dispositivo. Bien. El otro que sigue me va a diferenciar lo siguiente, SDA6. SDA quiere decir que ese dispositivo es un disco duro de tecnología SATA. O sea, la S es de SATA, la D es de disco duro o de disco sólido también, en caso de que sea un disco sólido, una unidad de estado sólido. Y la A quiere decir que ese es el primer disco duro instalado en esa computadora. O sea que si yo tengo otro disco duro o otra unidad de almacenamiento en la computadora, va a decir SDB, B de bebé. Bien. Entonces, si instalo una tercera, ya sería SDC, ¿sí? C de casa, y así sucesivamente. Entonces, como este es el 21 disco duro que hay en esta computadora, usted nomás mire que aparece A por todos lados, ¿sí ven? A. Lo que tengo es particiones. ¿Y cómo diferencio las particiones? Pues ya con los números. Esta es la sexta partición, porque la primera la tiene ¿quién? Windows. La segunda también la tiene Windows. La tercera dice que es una partición extendida. ¿Sí? Bien. La cuarta no aparece, ¿por qué? Porque la va a tener estos que sin asignar, quinta, sexta y séptima. Bien. Entonces ahí está. Entonces ahí están las particiones, ya saben que debe de dispositivo, SDA quiere decir la S es de SATA, disco duro o disco interno, puede ser también un disco de estado sólido, y la A quiere decir que es el primer disco o primera unidad de almacenamiento interno instalada en la computadora. Y el 6 o el número, lo que hace referencia es al número de partición, ¿sí? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que aparecen ahí junto con la séptima y listo. Bien. Y recuerden que la extendida, que es la que almacena las particiones lógicas, también cuenta y la gastó. Bien. ¿Alguna otra inquietud hasta ahí? Si entendieron esta nomenclatura, ojo que es muy importante. Esta parte de acá, junto con lo que hemos explicado.
Sí, pues, sí, profesor, y fue muy buena la aclaración, porque sinceramente yo pensé que eso era algo que hacía el sistema automáticamente y que no tenía como mayor sentido, que Sí, solamente sí. el sistema lo hacía y ya. Pues el sistema lo reconoce, ¿cierto? Él Ujú, detecta sí, el disco y lo que hace es mostrarle a usted a qué corresponde, ¿cierto? Ah, ujú, es el primer sí, disco duro, el primer dispositivo de almacenamiento, tecnología SATA, ujú, conectado en la computadora con tantas particiones, ¿cierto? Que es lo que se está simbolizando el número. ujú, Eso es lo que usted tiene que entender. sí, Ahora, señor. si en el caso hipotético, porque pues, estamos en Colombia y cualquier cosa es posible, si usted tiene una computadora antigua con un disco duro de tecnología IDE, ¿sí? Entonces esta S se va a cambiar por una H, ¿sí? Una H. Entonces la H me va a decir que es un disco duro de tecnología IDE. ¿Listo? Sí, Esa es la profesor. diferencia. Ahora, usted dice, ay, pero porque hay otras tecnologías de disco duro. No sé si usted sabía que no solamente existe el IDE y el SATA, sino que también existe el SAS, discos duros de tecnología SAS y tecnología SCSI. Entonces, esas otras dos tecnologías pues no se utilizan mucho para computadoras de escritorio, computadoras comerciales, sino que se utilizan más que todo para servidores. Entonces, lo que es SCSI y SAS son para servidores, pero en caso de que usted de pronto le toque un servidor, ya sabe que también va a aparecer con la S. En SCSI también aparece con la S y en SAS, SAS, también va a aparecer con la S. O sea que tanto SATA, SCSI y SAS van a aparecer con la S. Y ya a la H va a ser I. Bien, esa es la diferencia. ¿Hasta ahí claros? Sí, profe, muy claro. Listo. Entonces ya teniendo eso en cuenta y ya que sabemos todo esto, todos estos números y todas las eléctricas que no tenían sentido ya tienen sentido, y ya usted va a tener que observar muy bien cuando crea una partición, qué número es, qué sistema de archivos es y cómo se va a llamar. Que en este caso no es cómo se llama, sino cuál va a ser el símbolo, ¿sí? O qué función va a cumplir dentro del sistema operativo, que en este caso la raíz, la home y la swap. Bien, listo. Siguiendo con eso, entonces, aparte de lo que es la instalación y de lo que vimos en cuanto a particiones, también hay que hablar un poquitico de escritorios. Entonces, hay Linux, hay unos Linux que van a diferir mucho en cuanto al tipo de escritorio que van a utilizar, porque mucha gente dice, ay, venga, pero eso es un Linux, sí, sino que es que trae otro escritorio diferente. Y eso es una ventaja y una desventaja a la vez en cuanto a Linux. Una ventaja es que pues, hay mucha diversidad, entonces usted puede elegir lo que le guste. ¿Sí? Mientras que Windows, así como vino, pues de pronto usted le cambia el color y si quiere hacerle más cambios, pues tiene que instalarle aplicaciones de terceros, pues lo puede hacer, pero no es algo nativo del sistema operativo. ¿Bien? Entonces acá en Linux, pues hay varios escritorios y uno de ellos es el Cinnamon, ¿sí? Que por ejemplo esta es una distribución Linux Mint, que ahorita va a explicar bien eso de distribución, pero para que se vayan mirando las diferencias. Entonces así es un escritorio Cinnamon. Bien, tiene esta apariencia, así como usted lo ve ahí, la interfaz. Listo. Otro de los sistemas de escritorios para Linux es este otro, que se llama Mate. Es un poco más sencillo, pero también me gusta mucho porque no consume tanto recurso a diferencia de Cinnamon. Entonces, al ser más sencillo, no consume tanto en cuanto a memoria RAM y procesador y pues se puede instalar en computadoras más viejitas y eso es una ventaja. Por ejemplo, una computadora con 1 GB funciona muy bien. Listo. El XFCE, que incluso este es más, digámoslo, más minimalista que el que les acabo de mostrar, que el mate. Entonces el XFCE consume incluso menos que el mate, con computadoras de 512 en adelante en cuanto a megas de memoria RAM va a funcionar y no va a haber ningún problema. Eso sí, es muy minimalista, muy sencillo, pero tiene esa ventaja. Bien.
El Genome es uno de los sistemas de escritorios más utilizados y más queridos pues, por las comunidades de Linux, porque pues, es uno de los entornos más amigables y, digámoslo así, está como entre la mitad, junto con el Cinnamon. Entonces, gusta mucho, que es bonito, es intuitivo y tiene algunas ventajas con respecto a otros sistemas de escritorios. ¿Sí? Profe, Sí, me devuelvo. y en cuanto al consumo, ¿qué En tanto? Genome. Genome, Sí, pues sí, recomendación es que usted necesita y quiere una computadora que tenga 2 gigas de memoria RAM, al menos 2, ¿sí? Para que funcione bien. Pues si usted tiene más en cuanto a memoria RAM, pues mejor, pero mínimo debe tener 2 gigas de memoria, ¿bien? Porque él va a utilizar casi 1 giga en cuanto al escritorio. Y el resto pues va a ser para aplicaciones y cosas o procesos o servicios que él va a mover en segundo plano. Entonces, si es necesario que tenga los 2 gigas. O si usted va a ejecutar programas, entonces es necesario que usted tenga memoria RAM disponible física. Si ya no tiene física, entonces usted le puede aumentar la memoria swap del doble, ¿sí? Que quede con 6 gigas junto con la memoria virtual y va a funcionar mejor, sino que recuerde que si usted tiene la memoria virtual montada en un disco duro, pues va a ser más lento, pero la ventaja es que no se bloquee, ¿cierto? Entonces ese sistema mínimo necesita 2 gigas hoy en día. Hay genomes anteriormente que corrían en 512, pero porque eran más sencillos. Hoy en día, pues como le han colocado más vistosidad, digámoslo así, entonces necesita más recursos en cuanto a memoria RAM. Bien. ¿Sí fui claro ahí o tiene alguna otra inquietud, Joan? no, profe, con eso fue bien, sino que también usted dijo que este es muy, que también lo asimilan con el Cinnamon, Ah, el Cinnamon. Sí, porque el el Cinnamon. Cinnamon más o menos necesita lo mismo, o sea, 2 gigas mínimo de memoria RAM para poderlo utilizar. ¿Sí? Entonces, el Cinnamon es uno de los entornos, junto con el Genome, más utilizados en Linux. El Mate también está muy arriba en uso porque pues son sistemas de escritorios muy buenos, digámoslo así, dependiendo de la necesidad que usted tenga. Si usted quiere algo bonito, vistoso, pues ya usted elige entre esos sistemas de escritorio. Pero hay gente que le gusta mucho el Mate porque no consume tantos recursos, entonces necesitan es algo estable, algo que funcione perfectamente, entonces el Mate es uno de ellos, o el XFCE, ¿cierto? El Genome, pues, bueno, no quiere decir de que funcione mal, sino que pues, si usted ya tiene muy pocos recursos en cuanto a memoria RAM, pues sí no le va a correr muy bien, que digamos, ¿sí? Pues a eso me refiero. Y vuelvo y reitero, tanto el Genome, me va a volver, como este Cinnamon son de los más usados pues por el aspecto que tiene, porque pues es como bonito, intuitivo, agradable, entonces por eso lo utilizan mucho. Bien, entonces por eso les decía eso. Y ya pues está otro entorno que es el KDE, que este consume más recursos porque incluso pues, no sé si en la foto se ve, pues ahí no está tan bonito, pero es uno de los sistemas de escritorios más bonitos que hay y consume más recursos. Este sí necesita al menos mínimo 3 gigas de memoria, porque siempre consume memoria RAM. Bien, entonces, eso con respecto a KDE, que consume más recursos, eso sí, es más bonito, más pulidito, no sé si ahí se nota, creo que en la foto no se nota bien, pero incluso es más pulito que el Genome o el Cinnamon, ¿bien? Entonces, hay gente que le gusta mucho lo visual, entonces instalan estos entornos o buscan Linux que tengan preinstalados entorno para utilizarlo, ¿bien? Pues yo la verdad en KDE he utilizado muy poco, porque yo soy más kinestésico, o sea, a mí me gusta más que las cosas funcionen bien, no tanto lo bonito, no que funcionen bien.
Entonces yo me inclino más por Mate o por a veces XFCE. Bien, también he utilizado Cinnamon y me parece muy buen entorno, bonito y minimalista a la vez, entonces me agrada mucho. Ya si usted quiere algo pues más vistoso, más pulidito, más así visualmente más agradable, entonces está el KDE. Bien, de pronto esta no es la mejor foto de KDE, pero pues para que tengan una idea de cómo se vería el sistema de escritorio. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. ¿Hay una inquietud que tenga con respecto a las apariencias gráficas de Linux? Bueno, continúo. Profesor, ¿Sí? qué pena, si de pronto usted sabe el que se parece al entorno de Mac, ¿cómo se llamaría? Em, Es que en hay, estos días justamente vi sí, eso y salían como 50 distribuciones y había hay uno uno, que se hay uno llama que es Elementary. elementario es uno. Y hay Sí, otro que se llama Deepin. Deepin. Lo voy a deletrear para que me escuchen ahí. D de dedo, ¿cierto? Sí, Dos veces E elefante, o sea, P de papá y sí. N, Deepin. Es una distribución china que ha cogido mucha fuerza porque es muy bonita, o sea, ese entorno lo han trabajado muy bien y el sistema, la verdad, es muy estable. Yo lo he trabajado y me ha parecido muy bonito, muy agradable, o sea, muy intuitivo, así como en Macintosh, muy parecido. Entonces, es chévere. La única desventaja que tiene con respecto a Elementary, igual Elementary también tiene ese problema, es que solamente funciona bajo sistemas x64, a 64 bits, no funciona con procesadores a 32 bits. ¿Sí? Entonces es un problema que hay. ¿Por qué? Porque de pronto si usted tiene una computadora viejita que solamente tenga soporte de 32 bits, por ejemplo, uno de los primeros dual core o Core 2 Duo que salieron solamente a 32 bits, entonces usted no lo va a poder utilizar en esas computadoras, que son procesadores buenos. Incluso tengo un Core 2 Duo, que es un procesador bueno, pero nomás funciona a 32 bits, entonces no puedo instalar ninguna distribución a 64 bits, me toca a 32. Y esa distribución o ese sistema no tiene el soporte a 32 bits, y ese es uno de los problemas que hay. Bien. Porque usted puede tener, yo tengo una computadora de esas con 4 GB y funcionaría bien, pero no tiene soporte el procesador a 64. Entonces ahí está el pero. ¿Sí? Entonces en este momento tiene otro Linux, no tiene ese en específico, ¿sí? O un Linux que trae 64. Tienes otro sistema que corre a 32 bits. ¿Listo? Eso sí es una ventaja que todavía tiene Windows sobre Linux. Bien, si usted ve Windows 10, todavía usted consigue Windows 10 a 32 bits, ¿sí o qué? Y usted lo instala en una computadora a 32 bits, que es un procesador bueno y corre bien ahí, usted lo instaló ahí a 32 bits. Entonces, que Linux, hay unos que no tienen soporte a 32 y no a 64 solamente, y eso sí es un problema. Bien, porque a usted le gustó y de pronto tiene una maquinita por ahí, pues, por ahí arrumadita, pero es buena, y usted dice, bueno, voy a instalarlo acá y no puede porque no tiene soporte a 64. Entonces ahí está el cuento. Bien, listo. No sé si fui claro ahí en ese punto. Sí, profesor, sino que me surgió la duda porque me pareció muy interesante este Ah, sistema listo. operativo Sí, que le ese había enviado y la Deepin interfaz como tal. Ujú. Elementario es muy chévere, muy bueno. Hay otro. Y pide muy poquitos requisitos. Sí, Eso es hay lo otro que más se llamativo. llama, ¿cómo es que se llama otro? Hay otra distribución que empieza por Z, no sé si es Ciron o algo así, que también es muy parecida a Macintosh. O sea, es muy parecida. Aunque si usted quiere, usted puede transformar un escritorio de estos y eso es lo bueno. Usted le puede instalar el Object Dog acá abajo, así como en Macintosh.
mover esta barra o colocarla en otro lado, así como en Windows cuando usted mueve la barra de tareas, algo así parecido, sino que acá nos llaman barras de tarea y no paneles, pero es algo similar. Bien. Sí, señor. Listo. Y ya lo que es el plato fuerte es Compiz Fusion, que son entornos en 3D en Linux. Entonces, el que le diga a usted que eso de los entornos 3D apenas es nuevo es pura carreta. Eso es, Linux viene trabajando en eso como desde el 99, 2000, 2001. Salió Compiz Fusion, que es un sistema en tercera dimensión. Pues es una foto ahí, no quedó muy clarita, pero eso es Compiz Fusion. Si quiere ver como algo más y le doy tiempito para que usted mire, busque en YouTube esto, Compiz Fusion, y mire videitos ahí para que se dé una idea de qué es Compiz Fusion en Linux. ¿Bien? Y que les doy ahí unos 5 minuticos para que miren ahí cómo es eso y cómo funciona. ¿Listo? Pero búsquelo y véalo, que es muy interesante. Listo, profe. Yo les doy 5 minuticos ahí para que lo observen. Así tal cual como está escrito ahí, búsquelo. Miren un videito en YouTube. Pues si usted ya quiere algo gráficamente, pues una cosa loca, perdón la expresión, Compiz Fusion es eso, una cosa loca a nivel gráfico. Pues recomendación, ya para eso sí necesita una aceleradora gráfica, bien, que le mueva 3D, entonces, que es uno de los requisitos, ¿no? Profesor, entonces este entorno se le puede aplicar a cualquier Linux. Listo, muchachos, ¿cómo les voy ahí con el video? Profesor, entonces este entorno se le puede aplicar a cualquier Linux. Sí, a cualquiera. O sea, Uy, muy incluyendo Genome. bacano. Por ejemplo, usted puede coger el mismo Cinnamon, Mate, Genome, incluso XFCE y KDE y convertirlo a Compiz Fusion para que quede en 3D. Sino que ya toca hacer Sí, una porque serie Profe, aquí, de operaciones. profe, ¿y el consumo de RAM cuánto es? Ah, bueno, ahí sí y yo ya creo que usted tiene mucho. que tener, pues, Hay que digámoslo, tener también, ¿cómo es? tiene ¿Tarjeta que tener. aceleradora o qué? Pues sí, recuerde que si usted tiene la aceleradora gráfica, eso le va a ayudar a despejar mucho la memoria RAM. ¿Por qué? Porque todos esos gráficos, esa carga gráfica y ese procesamiento gráfico va a caer sobre la GPU, ¿cierto? Que es el procesador gráfico, o unidad de proceso gráfica.
Y es, como eso tiene memoria RAM, es como, por decirlo, o sea, es que una aceleradora gráfica es como otro computador pegado en un computador. ¿Por qué? Porque eso tiene un procesador gráfico y tiene memoria RAM. ¿Bien? Entonces hay aceleradoras que traen 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas de memoria RAM para video. Entonces, el GPU lo que hace es administrar esa memoria RAM que trae esa aceleradora gráfica y al tener memoria RAM, pues ya no se va a cargar en la memoria RAM de la computadora del procesador, sino que se carga en la aceleradora gráfica. Hasta ahí voy bien. Entonces, si usted tiene aceleradora gráfica, pues mínimo que usted debe tener son 2 gigas. 2 gigas, si usted tiene aceleradora gráfica. Pero si no tiene aceleradora gráfica, sino que tiene un APU, que es un procesador que tiene incorporado un GPU, como por decir un Ryzen, ¿sí? Que el procesador Ryzen de AMD trae un GPU aparte del procesador integrado en el mismo. Entonces ahí sí necesitamos más memoria RAM. ¿Bien? No sé si fui claro en ese punto. Vuelvo, reitero. Si usted tiene un APU, que es una unidad de proceso con GPU, una unidad de proceso central con GPU, ese APU sí necesita más memoria RAM. O sea que tendríamos que tener mínimo el doble, o sea, 4 gigas para que funcione bien. O sea, 4 gigas con APU en caso de que usted no tenga aceleradora gráfica. Ya si usted tiene aceleradora gráfica mínimo son 2 gigas, ¿sí? Para que funcione bien. Hasta ahí soy claro. Sí, profe. Ok, los procesadores de Intel también tienen incorporados GPUs, pero son muy básicos, ¿cierto? Entonces, Sí. si es un procesador Intel, entonces mínimo tiene que tener 3 gigas, mínimo, con aceleradora gráfica. Ya Yo si no, ya, ya si no tiene aceleradora gráfica, entonces mínimo tiene que tener 6 gigas. yo creería que consume bastante, porque aquí vi un video cortiquito de 2 minutos y Sí. el tipo muestra, y es un video del año 2011, y el hombre tiene un procesador de 8 núcleos. Ujú. Los núcleos están al 20% porque está monitoreando el Sí, sistema, pero la RAM la tiene al 90%. Y yo exactamente. me imagino que para tener un componente de esos, mínimo en esa época tenía 16 de RAM. Sí, Y para tener la 90, me imagino que eso consume bestialmente. también depende de la cantidad de aplicaciones que tenga abiertas, ¿cierto? Por ejemplo, si usted en esta imagen, pues hay muchas cosas Ujú. abiertas, ¿no? Entonces eso consume Sí. memoria. Entonces yo digo que Sino que el hombre lo que solamente, tiene aquí, ujú, dígame, Juan Pablo. sí, profe, sino que el hombre lo que tiene aquí es un fondo de unas ballenas. Y las ballenas están navegando por todo lado. Ah, sí, tiene Entonces, una emulación en 3D sí, dentro del dentro de mismo eso mismo. Compis. No, y eso se puede hacer ahí. Entonces, Claro, entonces es mucha carga gráfica y por eso pues se sí, necesita una buena aceleradora o un buen procesador con buenas características gráficas, ¿sí? Y sí. mucha memoria RAM. ¿Por qué? Porque pues Muy, como ustedes ven o pueden observar, eso es en 3D, ¿cierto? muy interesante, profe. La verdad yo ni lo conocía, sinceramente. Bien, entonces eso pues, pues digámoslo que no se utilice muy cotidianamente, pues porque la gente necesita algo específico y listo, ¿cierto? Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando usted hace tipos de presentaciones o cosas así, pues yo lo he utilizado para eso. Mm, Pues la gente queda como sorprendida a ver algo novedoso, algo diferente, ¿no? Y vuelvo y reitero, eso no es de hace 2 años o 3 o de 5, esto se viene trabajando hace mucho tiempo, ¿sí? Incluso anteriormente este Compis Fusion se llamaba Uberil, que fue de los primeros sistemas de escritorio que salieron en 3D, muy bueno, y ahí se convirtió en Compis Fusion. Y de ahí se ha venido trabajando en Linux fuertemente eso y pues ahí va, ¿cierto? Pero entonces, entornos gráficos en 3D sí existen,
sino que pues, son poco conocidos, pero existen esos entornos gráficos. Bien. Listo, entonces ahí les dejo ese nombre CompuFusion para que investigue un poquitico más, averigüe más, mire más, ¿sí? Pues si a usted de pronto le gusta ver algo diferente, es algo bien interesante. Bien, siguiendo acá con lo de la presentación, entonces vamos a hablar de qué es una distribución Linux, ¿sí? Entonces, hemos mencionado, se ha mencionado mucho distribución Linux, que distribución Linux, que distribución Linux. Ahora, ¿de dónde nace esto? Vamos a referirnos a, por ejemplo, una ensambladora de computadores. Escoja una marca, Compaq, escoja una marca Hewlett Packard, que es lo mismo, o escoja una marca Lenovo, o hasta el mismo Apple, o cualquier marca de computador. Bien. Todas las marcas de computadores hacen computadores, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos claros? Pues voy a hacer una analogía para que me entiendan qué es una distribución. Entonces, todas las marcas de computadores hacen computadores, sino que hay unas diferencias, ¿no? Dependiendo de los modelos o dependiendo de las versiones, entonces unos van a tener mejor procesador, otros más memoria, otros menos, ¿sí? Otros van a ser más específicos para unas tareas como tal, otros para otras y así sucesivamente. Pero todas las marcas de computadores hacen computadores. Entonces en los Linux hay unas marcas, no, digámoslo marcas no, sino nombres, que lo que hacen es ensamblar sistemas operativos Linux. Entonces dentro de eso está Fedora, OpenSUSE, Ubuntu, Debian, Gentoo. O sea que todas estas marcas o todos estos nombres lo que hacen es diseñar su propio Linux y sacarlo al mercado. ¿Hasta ahí voy bien? Entonces una distribución es como una empresa que se dedica a compilar o a ensamblar un Linux y ponerlo al mercado al usuario final para que haga uso de él. Eso es una distribución Linux. Como una marca de carros también, si usted quiere hacerlo con carros o de televisores, entonces hay marcas de carros, de televisores que hacen televisores más grandes con que pantallas no sé qué, que OLED y que no sé cuántas, pero pues sacan sus versiones, ¿cierto? Entonces acá la distribución Linux o las distribuciones Linux lo que hacen es eso, sacar unos Linux, unos más bonitos para uso, digámoslo así, doméstico, otros para uso empresarial, otros más minimalistas, otros más rápidos. Si hablamos de carros, entonces hay carros Fórmula 1, entonces en Linux también hay Linux muy rápidos, ¿bien? Que se utilizan para tareas específicas. No, que es que yo necesito algo más bonito, entonces ya por ejemplo un Rolls Royce que es más lujoso y toda cuestión, entonces ya la gente que monta el carro ve todo más bonito, hagamos de cuenta que es por ejemplo un Linux con un KDE, con ciertas aplicaciones, que es más bonito, que es más vistoso, entonces, mejor dicho, hay muchos sabores. Entonces, una distribución Linux es eso. Bien, es como una marca de carro, una marca de computador que hace ciertas cosas para satisfacer un público en específico o un nicho de mercado. Bien, pero entonces en Linux pasa algo y es lo siguiente, que la mayoría de distribuciones Linux, o sea, estas marcas usted está viendo ahí porque hay muchas más, no solamente las que dice ahí, hay muchas más, de esas distribuciones o de esas marcas, lo que hacen satisfacer ese público, ¿bien? Entonces, ellos lo van a hacer de una forma gratuita y libre, ¿bien? Es como si usted encontrara un carro parqueado en la esquina y por usted haberlo encontrado, usted ya es dueño de él, ¿bien? Un ejemplo. Entonces, en Linux, usted busca en internet, yo quiero descargar Slideware. Entonces, voy a la página de Slideware, lo descargo y ya es mío.
¿sí? Porque es un software libre y gratuito. Entonces, al decir que es un software libre y gratis, quiere decir que libre es que usted puede modificarlo, coger el código fuente del sistema operativo, si usted sabe programación, hacerle las modificaciones que usted quiera, como usted lo crea pertinente, instalarlo y hacer uso de ese sistema de forma gratuita sin necesidad de licencias. Entonces, libre es que usted lo puede modificar y gratis es que usted lo puede usar sin ningún tipo de licencia. Esa es la diferencia. Bien, entonces el software libre me permite modificar. Entonces yo compré mi moto o compré mi carro. Entonces yo quiero ponerle un alerón, un ejemplo. Entonces usted lo colocó porque usted es el dueño del carro, ¿cierto? A pesar de que es una marca, le costó tanto, pero usted le puede hacer una modificación, cosa que en Windows directamente no se puede hacer, ¿sí? Ojo, legalmente no se puede hacer. ¿Que se puede hacer informáticamente? Sí. Se puede modificar un Windows, por eso existen los Windows desatendidos, que son Windows que no tienen ningún soporte de Microsoft, pero pues la gente los modifica para hacer uso de ellos. Bien, pero en Linux usted puede hacer eso con libertad. O sea, usted lo puede modificar como usted quiera, instalarlo en su computadora y listo, y utilizarlo. Entonces, todas estas marcas o todos estos nombres que usted ve acá abajo, que dice Fedora, Red Hat, OpenSUSE, Node, Ubuntu, todo eso, esas marcas dicen, yo quiero diseñar un Linux que sea más fácil de utilizar y que no sé qué. Entonces, le colocan ciertas herramientas a ese Linux para que funcione de esa forma. Y eso es lo que pasa. Bien, en cuanto a distribución. ¿Sí? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta con respecto a distribución. O sea, que en sí lo que es una ensambladora de Linux. No, profe, ya quedó claro. Bien, entonces cuando usted le Sí, sí, abren de señor. distribución Linux es porque es una marca de Linux o un nombre de Linux que llámese Ubuntu, por ejemplo Debian o cualquier otra o Mandriva, que es un Linux específico para hacer, todos funcionan para lo mismo, pero hay unos que están más enfocados en unas cosas que en otras. Bien, entonces eso es lo que pasa con las distribuciones Linux. Entonces, vuelvo y reitero, hay muchas, muchas. Incluso en la plataforma hay una tareita sobre eso, para que lo haga consultando, de nombrar y hablar de características de otras 3 distribuciones Linux. Bien, entonces acá, por ejemplo, hay una muestrica de algunas, porque distribuciones Linux hay demasiadas. De algunas, entonces está Arch Linux, Ubuntu, Mandriva, OpenSUSE, Ubuntu, ¿sí? Chipac, CentOS, Ubuntu, Core Ubuntu, Zorin, el que yo le decía que parecía a Mac, es este otro, Zorin, también se parece mucho a Macintosh, Canopus, Mageia, Linux Mint, bueno, todo lo que usted ve acá son Linux Ubuntu. Linux Ubuntu, Puppy, todo esto son Linux. Todos. ¿Bien? Listo. Entonces,